7:29 de la mañana, continuamos con más de Entre Noticias. Nuestra etiqueta es en Depresión para que nos haga llegar todos sus comentarios y dudas con respecto a este tema que estaremos abordando en Entre Noticias. Esto es porque en algún momento todos nos hemos sentido tristes y abatidos, sin ganas de realizar ningún tipo de actividad. Esto muchas veces es normal por los cambios físicos, pero para conversar más al respecto, me acompaña en el estudio hasta ahora la doctora Franca Caterina, médico psiquiatra, psicoterapeuta. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. No, gracias por estar aquí, yo. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo la definimos? La depresión es una enfermedad médica que hay que diferenciarla de la tristeza normalmente, porque la tristeza es un síntoma de la depresión, pero está acompañada con otra cantidad de síntomas y la intensidad de la tristeza es severa, es profunda. Y la presencia de estos síntomas genera mucho sufrimiento en la persona e interfieren en la vida cotidiana del paciente. Por ejemplo, en su vida social, familiar, en su vida económica y en su productividad. De hecho, para el 2020, según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, va a ser la segunda causa de incapacidad laboral en el mundo. En extremo, el sufrimiento llega a ser tanto que también pueden tener ideas de muerte o llegan a atentar contra su vida. La semana pasada nosotros hicimos un programa especial dedicado al trastorno bipolar. Ujú. ¿Cómo diferenciamos trastorno bipolar de depresión? Ok, buena pregunta, Yomar. El trastorno bipolar, cuando el paciente viene deprimido a consulta, una de las cosas primeramente que uno debe diferenciar en la depresión es qué tipo de depresión es. Y existe lo que se llama la depresión bipolar y está la depresión unipolar. Entonces uno debe descartar si el paciente que viene deprimido, además de tener episodios depresivos, tiene también episodios de euforia donde el ánimo está exaltado. Entonces, uno debe, porque hay varios tipos de depresiones, y la depresión bipolar es una de ellas. Como la depresión unipolar es aquella que solamente el paciente tiene los estados depresivos con todos estos síntomas donde el paciente está muy down, muy decaído. En cambio, en la bipolaridad, el paciente tiene depresión, pero además tiene euforia. Es decir, el trastorno bipolar está dentro de los trastornos afectivos, igual que la depresión unipolar. Y lo más importante, porque se nos pasa, muchas veces también nos viene el paciente deprimido y lo primero que pensamos como psiquiatra o como médico en general, que el paciente tiene una depresión simple, normal. Y no, uno tiene que descartar que sea una depresión bipolar porque el tratamiento es diferente. El tratamiento es diferente. Ahora, entonces hablemos de las causas de la depresión. ¿Qué Ujú. es lo que lo causa? La depresión es multifactorial en el paciente, en el individuo. Hay elementos psicológicos, hay elementos sociales, hay elementos biológicos. En los antecedentes, cuando uno evalúa un paciente, encuentra que en la familia genéticamente puede haber estado ya la presencia de depresiones u otras, o trastorno bipolar, sobre todo justamente en la parte genética en el trastorno bipolar, que también es un trastorno afectivo. Y podemos tener cambios neuroquímicos, o sea, a nivel cerebral, donde hay alteraciones en la serotonina, noradrenalina, dopamina, estos neurotransmisores. Por eso es importante que la comunidad sepa que esto es una enfermedad médica cerebral y hay alteraciones dentro del cerebro que hace que impiden que el paciente realmente pueda accionar como se espera. Muchas veces hasta se le dice pon de tu parte y no es cuestión de poner de tu parte, sino que de verdad hay unos cambios físicos que hacen que tú no respondas. Hay también elementos sociales, traumáticos desde la infancia o sociales, de repente la pérdida de un empleo, conflictos a todo nivel, que pueden haber sido muy tajantes, de muy fuerte impacto a la persona y se pueden deprimir a la larga después de haber vivido estas cosas, ¿no? Hay otros factores como el consumo de tabaco, por ejemplo. También Ujú. las personas que sufren de tiroides. ¿Cómo está relacionada la depresión con esto? Bien, lo que pasa es que hay hábitos, hábitos como el fumar o el beber alcohol, que muchas veces puede ser que está la patología de base, que es la depresión, y la persona está tomando o está fumando para tapar la enfermedad, o sea, para tranquilizarse, pero a la larga empeora más la enfermedad. Y además, hay medicamentos que producen o están asociados como efectos secundarios a depresión, por ejemplo, los anticonceptivos orales, antibióticos como las quinolonas.
en el hipotiroidismo, por ejemplo, que está asociado, en los ACV como enfermedades médicas, el cáncer muy frecuente y sobre todo el cáncer de páncreas está muy asociado a la Claro. enfermedad. Cuando uno evalúa al paciente, toma en cuenta todas estas cosas, qué medicamentos está tomando, qué enfermedades trae el paciente, qué antecedentes familiares tiene, para poder dar el diagnóstico con el tipo de depresión que se puede tener, porque hay varios tipos de depresión. El insomnio, las personas que no duermen bien, Eso no es una causa, eso es un síntoma, un que síntoma. entraría dentro del grupo de síntomas que está presente. La depresión tiene muchos síntomas, entre ellos tenemos la tristeza, ¿ok? Puede haber, es una tristeza de severa a profunda, que genera mucho sufrimiento, asociada a irritabilidad, puede estar asociada a ansiedad también. Hay gran desesperanza, la persona tiene gran dificultad para sentir placer por las cosas que antes le generaban placer. Tiene una gran anergia, o sea, falta de energía, le cuesta pararse en la mañana, le cuesta hacer las cosas, una gran desmotivación por hacerlas. Tiene lentitud en todas sus actividades, es lento al caminar, lento en la forma de pensar, le cuesta Esos concentrarse. días que nos despertamos y decimos, hoy me siento como lento. ¿Tiene que ver con eso? A veces puede ser que estás cansado, porque tú puedes estar lento, pero para estar deprimido tienes que tener toda esta cantidad de síntomas que estoy diciendo. Por ejemplo, el insomnio, como me estás preguntando, muchas veces no, está muy frecuentemente asociado a la depresión, como también puede haber hipersomnia. El paciente duerme demasiado. También puede haber mucha ingesta o sea, mucha ingesta de alimentos, aumenta el apetito o disminuye el apetito. Entonces puedes perder mucho peso también con la depresión. Hay disminución de la libido también. La persona puede tener múltiples quejas somáticas. El paciente empieza a quejarse, sobre todo, por ejemplo, en los viejitos, las múltiples quejas de lo que sufren es tan frecuente, y puede llegar el paciente a tener ideas de querer morirse o, en su defecto, llegar a atentar contra su vida. ¿La familia cómo influye en la depresión? ¿Puede ser causante de una depresión? ¿La familia? ¿El entorno familiar? Tal vez los conflictos, como lo maneje el paciente, ¿ok? Nunca la causa está afuera. Mm. Siempre es como uno lo procesa, como yo lo interpreto. Pero siempre tiene que ver una estructura y una predisposición a que se desemboque en una depresión por más conflicto que esté. La familia, pueden haber conflictos, pero al mismo tiempo pueden ser de gran apoyo. Y muchas veces son los que dan las alertas, por ejemplo, cuando vienen a consultas porque están viendo al paciente aislado, poco comunicativo, con todos los síntomas que les estoy diciendo, y son los que más bien piden ayuda y te lo traen a consulta también. Los tipos. ¿Hay tipos de depresión? Sí, está, como dije anteriormente, Ujú. está el trastorno depresivo mayor con todos los síntomas que estoy diciendo. Aclaro, para que hablemos de depresión, estos síntomas deben estar por más de 2 semanas, o sea, 12. Recurrentes. Ah, sí, por ejemplo, más de cinco síntomas o más de los que yo les enumeré deben estar presentes por más de 2 semanas para que hablemos de depresión. Entonces, todos estos síntomas deben estar presentes en cualquier tipo de depresión, pero está la depresión bipolar, que es aquella que forma parte del trastorno bipolar. Como dije anteriormente, que alterna con las etapas de euforia y de humor expansivo. Está la depresión unipolar, que únicamente te da depresión y te puede dar una sola vez en la vida, asociado a un evento que lo desencadene, como puede ser que no esté asociado a ningún evento, cualquier tipo de depresión. Muchas veces no, es que se deprimió por tal cosa, a veces la depresión puede aparecer sola. Y está la distimia o depresión persistente, que es el término que se está dando actualmente, que es una depresión crónica, donde el paciente siempre está down, con un estado de ánimo muy por debajo, triste, y hace episodios depresivos. Hasta se confunde que no, él es así, ay, no, y él siempre ve la vida en negativo, y resulta que lo que tiene es una depresión crónica. Y están las depresiones asociadas, como dije anteriormente, a Ujú. medicamentos que se utilizan o a enfermedades. ¿Qué tan relacionada está la depresión con los trastornos de pánico? Porque muchas veces escuchamos a compañeros que dicen, es que a fulanita ahora le dan ataques de pánico porque le dio una depresión y no la superó o no la explotó y resulta que ahora tiene ataques de pánico. ¿Está relacionado?
En realidad son dos patologías diferentes y pueden haber lo que llamamos en medicina comorbilidad, o sea, están las dos presentes. Sin embargo, en la depresión también podemos, y los pacientes nos vienen, es muy frecuente ver la asociación entre los dos y con síntomas de ansiedad. ¿Ok? Es muy frecuente. ¿Es cuestión de género la depresión? Fíjate ¿A quién que les da más? ¿A las mujeres, a los hombres? a las mujeres. Fíjate, Wow. interesante la parte de estadística, ¿no? En el mundo hay el promedio y por las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, son 300 millones de personas los que en este momento están sufriendo de depresión. Y la relación entre mujer y hombre es de 2 a 1. O sea, la mujer presenta el doble de depresión de las que presenta el hombre. Entonces, ¿qué razones habrá para que las mujeres lo sufran más? Hay muchas teorías, desde que la mujer pide más ayuda, o sea, nosotros podemos hablar más, expresar más las emociones, estamos más dispuestas a ir a consulta, pedir ayuda como en todo. El hombre tal vez culturalmente se lo aguanta más, se lo frena más, pero también hay elementos hormonales presentes en la mujer en las etapas importantes, como es en la etapa de la pubertad, en los días premenstruales, en la perimenopausia, ¿ok? Y en la depresión, que vemos mucho posparto, ¿ok? Que está muy relacionada también con la depresión bipolar. Depresión postparto. ¿Qué pasa allí? ¿Qué le sucede a la mujer durante esos días? Bueno, hay que Causa hasta de divorcio en muchos sí, casos. sí, porque si no, si la pareja no está informada o educada de que la persona, la mujer no es que no quiera atender al niño, porque uno de los síntomas más frecuentes es que todos estos síntomas que te expresé anteriormente están asociados además al rechazo de atender al niño. La paciente se siente muy abrumada, sumamente inhibida en sus actividades y el esposo se alarma. Por ejemplo, hay una paciente que ella tuvo 3 hijos por fertilización in vitro y tuvo depresión postparto teniendo 3 niños. Y el esposo le dijo a la familia, si ustedes me hubiesen dicho que ella sufría de depresión, yo no me caso con ella, porque Wow. el hombre estaba paralizado de tener que atender a los trillizos, él solo y la mujer inhibida. Pero esto no es porque un proceso psicológico nada más. Aquí hay que descartar si es una depresión con los síntomas que te dije y más de 2 semanas con esa misma intensidad, que sea una depresión bipolar. Generalmente las depresiones postparto tienen que ver con la depresión bipolar. Hay que descartarla y educar al grupo familiar. Mira, no es que ella está rechazando al niño ni nada de esto, solamente que está teniendo una depresión y a lo mejor es Una el crisis. debut de un trastorno bipolar. ¿Se es depresivo por herencia? Me lo responde al regresar de la pausa. Ya venimos con más de Entre Noticias.